Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre el envejecimiento. Desde que los seres humanos comenzaron a registrar sus pensamientos, han observado a los ancianos en sus comunidades y se han preguntado por qué declinamos física y mentalmente. Los sanadores y filósofos de la antigüedad a menudo creían que envejecer era simplemente parte del orden natural, un cambio gradual en el equilibrio de fluidos o energías esenciales. En la antigua Grecia, por ejemplo, Hipócrates, uno de los primeros médicos que intentó comprender la salud de forma sistemática, consideraba que el cuerpo estaba regido por 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. La armonía equivalía a la salud, incluido un proceso de envejecimiento equilibrado, mientras que un desequilibrio podía conducir a la enfermedad y quizás a una vejez más difícil. En aquel entonces no existía el microscopio para observar las células, ni se tenía el concepto de la genética, para explicar por qué las familias a menudo compartían patrones de longevidad o fragilidad temprana. La comprensión del envejecimiento era profundamente filosófica y basada en la observación. Algunos lo consideraban una especie de proceso de desecación, donde el cuerpo perdía humedad y vitalidad con el tiempo. Otros lo veían como el agotamiento de la energía vital, algo que se podía moderar con la dieta, el ejercicio o el estilo de vida, pero que nunca podía prevenirse por completo. Con el paso de los siglos, la gente intentó encontrar elixires y pociones, algunos intentos sinceros, otros abiertamente fraudulentos, que prometían detener o revertir el reloj. La búsqueda de la eterna juventud y de pociones de longevidad es tan antigua como la imaginación humana misma, aunque esos intentos rara vez lograban más que estimular la curiosidad y, en ocasiones, la esperanza. No fue hasta que la revolución científica comenzó a reformar nuestro entendimiento del mundo natural cuando empezamos a examinar el envejecimiento con nuevas perspectivas. En los siglos XVII y XVIII, pensadores europeos estudiaban el cuerpo humano con un rigor sin precedentes. Los anatomistas disecaban cadáveres para comprender cómo cambiaban los tejidos a lo largo de la vida. Los filósofos naturales registraban sus observaciones sobre la esperanza de vida en diversas especies, notando que algunos animales vivían solo unos meses, mientras que otros, como ciertas tortugas, podían sobrevivir más que varias generaciones de observadores humanos. Este enfoque comparativo planteaba preguntas tentadoras. ¿Por qué distintas criaturas envejecen de manera tan diferente? ¿Es el envejecimiento una ley universal de la naturaleza o algo más flexible, algo que algún día podríamos manipular? Para el siglo XIX, la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin aportó una nueva perspectiva al respecto. El pensamiento evolutivo sugería que el envejecimiento podía estar moldeado por la manera en que las especies se adaptaban a sus entornos. Tal vez los organismos que vivían solo el tiempo suficiente para transmitir sus genes no necesitaban una vida más larga. Desde ese punto de vista, el envejecimiento podría verse no solo como un desgaste del cuerpo, sino como algo entrelazado con las estrategias de supervivencia y reproducción de una especie. Esta idea se convertiría en un pilar de la forma en que los científicos modernos piensan sobre el origen del envejecimiento. Se sembraron así las bases de una teoría evolutiva del envejecimiento. Postula que la selección natural no favorece fuertemente la longevidad después del periodo reproductivo de un organismo. En otras palabras, si vivir más tiempo no ayuda directamente a transmitir tus genes, la naturaleza no invertirá mucho en mantener un cuerpo que pueda durar décadas más allá de sus años reproductivos principales. El auge de la biología moderna, la genética y la ciencia molecular en el siglo XX cambió radicalmente nuestra comprensión. Los científicos observaron las células y descubrieron que el envejecimiento no se trata solo de que los órganos se desgasten, sino de procesos fundamentales a nivel microscópico e incluso molecular. Uno de los descubrimientos más decisivos ocurrió cuando los investigadores se dieron cuenta de que cada vez que una célula se divide, los extremos de sus hebras de ADN, llamados telómeros, se acortan un poco. Estos telómeros actúan como capuchones protectores en los extremos de los cromosomas. A medida que las células continúan dividiéndose a lo largo de la vida, los telómeros finalmente se vuelven demasiado cortos para proteger el material genético. En ese momento, las células ya no pueden replicarse correctamente, volviéndose inactivas o muriendo. Este límite celular, a menudo comparado con un temporizador incorporado, se convirtió en una de las pistas más conocidas para comprender el envejecimiento a nivel biológico.
Los telómeros no fueron el único hallazgo que ayudó a develar el envejecimiento. Otro concepto importante fue la teoría de los radicales libres del envejecimiento. Los radicales libres son moléculas reactivas que pueden dañar nuestras células, proteínas y ADN. Se producen de manera natural cuando convertimos los alimentos en energía o cuando estamos expuestos a factores como la radiación o la contaminación. Con el tiempo, propusieron los científicos, la acumulación de este daño podría conducir al declive fisiológico que asociamos con el envejecimiento. Aunque la teoría de los radicales libres ha perdido parte de su estatus de explicación universal, proporcionó un marco valioso para entender que el envejecimiento implica daños graduales a nivel celular y que factores de estilo de vida, como una dieta rica en antioxidantes, podrían influir en la tasa a la que se acumula dicho daño. Aun cuando comenzamos a comprender la mecánica del envejecimiento, la pregunta fundamental permaneció: ¿es el envejecimiento un proceso programado, algo incorporado en nuestro código genético, o es más bien un accidente, un subproducto de la compleja química de la vida? Por un lado, están quienes piensan que el envejecimiento es una consecuencia inevitable de la entropía, una acumulación de daños y errores en nuestra maquinaria biológica. Por otro lado, están quienes creen que podrían existir programas genéticos que regulan la vida útil y el envejecimiento. Después de todo, las distintas especies envejecen a ritmos muy diferentes. Un pequeño ratón puede vivir un par de años, un humano cerca de un siglo, la ballena boreal más de 2 siglos, y algunos árboles pueden persistir durante miles de años. Si el envejecimiento fuera puramente accidental, ¿por qué la naturaleza variaría tanto? Hacia finales del siglo XX y principios del XXI, la investigación de vanguardia en genética y biología molecular permitió a los científicos jugar con los controles de la vida útil en organismos modelo como levaduras, gusanos y moscas. Una sola mutación genética en estas criaturas a veces podía duplicar su esperanza de vida. Esto fue toda una revelación. Nos indicó que al menos en algunos organismos el envejecimiento podía ralentizarse o modificarse genéticamente. La implicación era profunda. Si el envejecimiento podía alterarse en formas de vida simples, tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar intervenciones para los humanos que extiendan la vida saludable y retrasen las enfermedades relacionadas con la edad. Este nuevo frente de la gerontología, el estudio del envejecimiento, se expandió rápidamente. Los investigadores comenzaron a identificar vías en las células que influían en la longevidad, como aquellas involucradas en la regulación de la insulina y ciertos factores de crecimiento. La restricción calórica, una idea probada en ratones y otros animales, mostró que reducir la ingesta de calorías sin llegar a la desnutrición podía ralentizar muchos aspectos del envejecimiento. Esto generó entusiasmo ante la posibilidad de que existieran formas dietéticas o farmacológicas de aprovechar estos mecanismos y extender no solo la longevidad, sino la health span o etapa de la vida libre de enfermedades. Para entender cómo encajan todas estas teorías y descubrimientos en una narrativa coherente, imaginemos un rayo de luz atravesando un prisma. Entra luz blanca y de ella surge un espectro de colores. El envejecimiento es como esa luz blanca. Cuando lo examinamos de cerca, se divide en múltiples componentes: daño al ADN, acortamiento de telómeros, disfunción mitocondrial, acumulación de células senescentes, cambios en la expresión génica y mucho más. Ninguna causa única explica todo. En cambio, el envejecimiento parece ser el resultado de múltiples procesos interrelacionados que se desarrollan con el tiempo. Nuestros cuerpos son máquinas extraordinarias, capaces de reparar, regenerar y adaptarse. Pero esos mecanismos de reparación no son perfectos. Con las décadas, las imperfecciones se acumulan y la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio disminuye. Este entendimiento nos remite de nuevo a la dimensión cultural e histórica. A lo largo de la historia, los humanos han intentado comprender el envejecimiento en términos simples, precisamente porque es tan universal. Incluso hoy, con toda nuestra ciencia, seguimos observando a las personas mayores y nos preguntamos: ¿qué hace que una persona envejezca con gracia, activa y alerta hasta su 9ª década, mientras otra se debilita mucho antes? El rompecabezas no es solo científico, es profundamente personal. Casi todo el mundo tiene un padre o abuelo que envejece, y todos, jóvenes o viejos, se preguntan cómo será su propio proceso de envejecimiento. ¿Me mantendré sano? ¿Conservaré mis recuerdos?
¿Encontrará la ciencia una forma de ralentizar o incluso revertir algunos aspectos del envejecimiento durante mi vida? La investigación moderna está proporcionando algunas respuestas esperanzadoras, o al menos pistas potenciales. Ahora sabemos que los factores de estilo de vida importan. El ejercicio parece ayudar a mantener la masa muscular, la densidad ósea y la salud cardiovascular, frenando algunos aspectos del envejecimiento físico. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, ayuda a los mecanismos de reparación del cuerpo y podría reducir el riesgo de enfermedades asociadas con la edad. Un buen sueño parece crucial para las funciones de limpieza del cerebro, eliminando toxinas que de otro modo podrían contribuir al deterioro cognitivo. Las conexiones sociales y la estimulación mental respaldan la salud mental, retrasando o mitigando la demencia. Entonces, aunque no podemos detener el reloj, sí contamos con estrategias que pueden hacer que el proceso de envejecimiento sea más llevadero. Pero, ¿qué ocurre si vamos más allá de los enfoques tradicionales de dieta y ejercicio? En las últimas décadas ha nacido un nuevo campo llamado biogerontología, una ciencia dedicada a comprender las bases biológicas del envejecimiento y las enfermedades relacionadas. Los investigadores están explorando sustancias como la rapamicina, la metformina y los precursores de NAD+. Estudios iniciales en animales han mostrado que algunos de estos compuestos pueden prolongar la vida o mejorar la calidad de vida. Ya se están realizando ensayos en humanos, aunque todavía es pronto para saber si estas sustancias cumplirán lo que prometen. También aparecen en el horizonte las tecnologías de edición genética y las terapias con células madre, lo que plantea la posibilidad de reparar o reemplazar tejidos dañados. Tales innovaciones podrían algún día permitirnos no solo envejecer más lentamente, sino recuperar funciones perdidas. Estos avances plantean preguntas éticas. Prolongar la esperanza de vida o detener ciertos aspectos del envejecimiento podría reformar la sociedad de maneras que apenas podemos imaginar. ¿Quién tendría acceso a estas terapias? Podría crear nuevas desigualdades entre quienes pueden permitirse envejecer despacio y quienes no. ¿Y cómo afectarían vidas más largas a la dinámica poblacional, los recursos o incluso nuestro sentido de propósito en la vida? Históricamente, la idea de extender radicalmente la vida humana ha pertenecido al ámbito de los mitos y las leyendas. Ahora parece al menos concebible que la ciencia pueda ampliar los límites de lo que consideramos una vida natural. Toda esta complejidad, la interacción de la biología, el entorno, la evolución, el estilo de vida y la tecnología futura, hace que el envejecimiento sea un tema fascinante. No se trata solo de arrugas o canas, sino de cómo nuestros cuerpos y mentes evolucionan con el tiempo, de cómo las sociedades cuidan a sus mayores, de cómo los mitos de la eterna juventud han persistido a lo largo de los siglos, y de cómo los investigadores de hoy intentan convertir esos mitos en realidad, o al menos desviar la curva del envejecimiento a nuestro favor. Volviendo a ese árbol milenario que imaginaste, las razones por las que envejece y eventualmente muere no son tan distintas de las nuestras. Se enfrenta a factores estresantes, tormentas de viento, sequías, enfermedades, insectos, tal como nosotros lidiamos con lesiones, infecciones y toxinas ambientales. Sin embargo, hay árboles que pueden vivir miles de años, demostrando que los procesos de envejecimiento en la naturaleza no son uniformes. Si logramos entender por qué algunos árboles, ballenas o incluso diminutos organismos como ciertas hidras parecen no envejecer de la misma manera que nosotros, podríamos descubrir secretos aplicables a la biología humana. Mirando hacia el futuro, nos situamos en una especie de encrucijada. Hemos avanzado mucho en la comprensión del envejecimiento como un fenómeno natural. Ya no es solo una cuestión filosófica o mística, sino un complejo juego de mecanismos biológicos. Contamos con herramientas que nuestros antepasados jamás imaginaron. Microscopios que ven dentro de las células, pruebas genéticas que revelan riesgos hereditarios, máquinas de imagen que observan a profundidad nuestro cerebro, y fármacos que interactúan con nuestras células a niveles moleculares. Tenemos comunidades científicas globales compartiendo conocimientos más rápido que nunca, acelerando los descubrimientos. También contamos con una creciente población de edad avanzada en todo el mundo, lo que otorga urgencia a la búsqueda de mejorar la calidad de vida en la vejez. Si nos detenemos a considerar el camino que la humanidad ha recorrido para entender el envejecimiento, resulta asombroso.
En la antigüedad, la gente trataba de equilibrar los humores. En la Edad Media, muchos simplemente aceptaban el envejecimiento como un diseño divino, algo ordenado e inmutable. El Renacimiento y la Ilustración trajeron el deseo de comprender el mundo mediante la razón y la experimentación, sentando las bases de los enfoques científicos sobre el envejecimiento que hoy utilizamos. En la era moderna, hemos desmenuzado el proceso hasta llegar a los genes, proteínas y vías celulares. Y el futuro promete intervenciones que habrían parecido ciencia ficción hace apenas unas décadas. Aún con todo este conocimiento, el envejecimiento sigue siendo algo personal y profundo. No importa cómo lo expliquemos, mediante la evolución, la biología molecular o el mantenimiento celular, el envejecimiento es algo que sentimos en nuestro propio cuerpo y vemos en los rostros de quienes amamos. Podríamos aprender a tratarlo, retrasarlo o manejarlo mejor, pero probablemente nunca escapemos del todo al paso del tiempo. Más bien, lo que ganamos es entendimiento, y de ese entendimiento pueden surgir la aceptación, la adaptación y la compasión. Incluso a medida que la investigación avanza, muchos científicos creen que el envejecimiento no es una enfermedad que deba curarse, sino un proceso que debemos comprender y guiar. Podríamos extender la health span, brindando a las personas más años libres de dolor y sufrimiento, más tiempo para disfrutar de la vida, perseguir sus pasiones y contribuir a sus comunidades. Este cambio de perspectiva es crucial. No se trata de agregar años a la vida, sino de dar más vida a esos años. La idea es que al entender los mecanismos subyacentes podamos mejorar la forma en que envejecemos, haciéndolo más llevadero. De muchas maneras, la sociedad ya refleja estos cambios. Las personas se jubilan más tarde o eligen segundas o terceras carreras en sus años posteriores. Existe toda una industria enfocada en el bienestar y los productos antienvejecimiento, aunque muchos no están comprobados o son puramente cosméticos. Paralelamente, los esfuerzos científicos más serios apuntan a frenar la progresión de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la artritis. Afecciones que suelen acelerar el deterioro que asociamos con la vejez. La esperanza es que si podemos abordar las causas profundas del envejecimiento, también podamos enfrentar las enfermedades que lo acompañan. También estamos aprendiendo que el bienestar mental y emocional desempeña un papel importante en cómo envejecemos. La soledad, el estrés crónico y la depresión pueden influir en la función inmunitaria, la inflamación y otros factores que aceleran el envejecimiento. Las culturas que respetan y honran a sus ancianos, integrándolos en la vida cotidiana, pueden proporcionar un colchón social que suaviza los desafíos de envejecer. Por otro lado, las sociedades que devalúan a las personas mayores o las aíslan pueden exacerbar el deterioro relacionado con la edad. Entender el envejecimiento no es solo una búsqueda biológica. También implica comprender cómo nos tratamos unos a otros a través de las generaciones. Si imaginamos el futuro, podríamos ver terapias avanzadas que reparen el ADN dañado, eliminen las células senescentes o modifiquen el equilibrio hormonal que influye en el envejecimiento. Podríamos desarrollar medicina personalizada, donde la composición genética de cada individuo guíe las intervenciones para desacelerar su proceso único de envejecimiento. Tal vez la inteligencia artificial nos ayude a identificar las intervenciones más efectivas al analizar enormes cantidades de datos de salud. Quizá algún día existan tratamientos que nos permitan llegar a los 100 años con buena salud, una mente lúcida y un cuerpo fuerte. Tal vez veamos nuestras ideas actuales sobre el envejecimiento como primitivas, en comparación con lo que nos depara el futuro. Pero no perdamos de vista la narrativa central. El envejecimiento, en esencia, es la historia de la vida desarrollándose con el tiempo. Es intrínseco a la experiencia humana. Da forma a la cultura, el arte, la narración y la dinámica familiar. Se refleja en la naturaleza que nos rodea. Aunque podamos descubrir formas de doblar las reglas, ralentizar el ritmo o aliviar la carga, seguimos siendo criaturas con un principio, un medio y un final en nuestra historia de vida. Comprender el envejecimiento no lo hace desaparecer. Lo hace más comprensible, más manejable y quizás menos aterrador. Al final, el legado de todas nuestras indagaciones, los filósofos antiguos equilibrando humores, los científicos modernos observando células, los genetistas ajustando la longevidad de gusanos, es una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo y transcurrir en el tiempo.
El envejecimiento no es solo un problema a resolver, es un aspecto fundamental de los seres vivos. Desde los elixires místicos del pasado hasta las sofisticadas terapias génicas del mañana, la búsqueda por entender el envejecimiento sigue cautivándonos porque toca la esencia de lo que somos. Es un recordatorio profundo de que la vida, con toda su complejidad, belleza y fragilidad, no se define por la perfección estática, sino por el cambio constante. Cuando te alejes de la imagen de ese viejo árbol y regreses a tu vida diaria, llévate esta perspectiva más amplia sobre el envejecimiento. Es un tapiz tejido con hilos de historia, ciencia, filosofía y experiencia personal. Hemos recorrido el camino desde las ideas antiguas sobre la desecación de los humores hasta la frontera moderna de las intervenciones genéticas. Hemos reconocido que el envejecimiento no se trata solo de fragilidad, sino también de adaptación, conocimiento, comunidad y significado. Y tal vez ese entendimiento sea el mayor regalo de nuestra larga búsqueda para comprender lo que significa envejecer. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle al botón de suscribirte. Y recuerda, todos mis videos están hechos para ser accesibles a todos, sin importar su formación académica. Podrás entender temas como la teoría de juegos, la física nuclear, la economía del comportamiento y mucho más. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo episodio.